Cuando mis enemigos se acercan, tropezándose todos sucumben, nunca perderé, nunca temeré, me alzará sobre la roca mi Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿por quién puedo temblar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento que usted en línea se ponga en contacto con nosotros para participar de esta sagrada misa, que es el segundo domingo de la Cuaresma del ciclo C, y cuyo tema es la alianza de Dios con cada persona, con la comunidad y con la humanidad entera. Comenzamos por reconocer que somos pecadores, que solamente sin la gracia de Dios no la hacemos, que por el don que Él ha preparado por años y siglos a través de la historia de salvación, ha llegado hasta nosotros para hacernos partícipes activos de ese compromiso, de esa alianza, de ese contrato, por así decir, que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Reconozcamos pues nuestros pecados, de la mente, del corazón, del cuerpo y del alma. Que he sido enviado a sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, que está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Amén. Oremos. Ofrezco esta Santa Misa por la paz en el mundo, que no se suscite una tercera guerra mundial. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo
y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz, de lo que deberían avergonzarse, y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús
se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué sabiduría de la palabra litúrgica de Dios, del Espíritu Santo, de la Iglesia, que cada Cuaresma nos da el segundo domingo de este tiempo de penitencia, de prueba, de dolor, para que nos reanimemos a ser fieles al Señor, como exhorta el apóstol Pablo: permanezcan fieles en el Señor. Llegamos a la 7ª alianza, alianza nueva, cuyo prototipo es la davídica o la 6ª alianza, pero que supera en mucho a las alianzas anteriores, porque esta, la prometida por Dios, es una alianza eterna, no nomás para la vida histórica del rey David, sino que él mismo profetiza: mi carne verá tu gloria. No has permitido que tu siervo conozca la corrupción. Y de allí entonces que se habla que Jesús, el descendiente de David, pues no queda en el fracaso de la muerte y la corrupción, sino que se levanta triunfante. Y esta pues 7ª alianza es el centro de todas las alianzas, desde el Génesis hasta el final del mundo. Mis hermanas y hermanos, en esta alianza de amor, en esta alianza del Señor que se entrega en sacrificio en el monte Calvario, nosotros reconocemos que Dios ha perfeccionado todos los pasos que había hecho anteriormente con esta alianza final eterna, en el que ha mostrado todo su amor por su pueblo. Y ahora con este canto pues vamos a hablar de esa alianza que el Señor tiene no solamente con Israel como la novia o la esposa que tanto anhela, sino ahora la iglesia. Y en la iglesia cada alma, cada hombre y mujer debe sentirse buscado por Dios para darle ese abrazo y ese beso con el cual sella personalmente esta alianza. No se les olvide que voy a hablar de una 8ª alianza después de este canto, pero que en realidad es más o menos una experiencia tanto personal como comunitaria de ese contrato, de ese compromiso, de esa alianza que significa el
el Dios que nos acepta como somos para cambiarnos y ser mejores, y nosotros que conocemos más de Dios, un Dios personal que llora cuando nos caemos de sus brazos, que nos espera con tanto anhelo cuando pecamos y nos perdemos de su vista, cuando está persuadiéndonos para que no le abandonemos. Él no nos abandona, nosotros somos los que le abandonamos por nuestra vanidad y caprichos. Dejémonos persuadir con este canto, cantemos juntos ese amor que Dios le tiene a su querida esposa, la iglesia, la humanidad, la persona humana, tal y como somos, para que Él nos transforme como Él quiere que seamos. Tu conducta y tu constante esfuerzo, has sufrido por mi causa, sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. No se te llamará jamás abandonada, ni a tu tierra se dirá, jamás desolada, pues tu Dios se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Y como un joven se casa con doncella, se casará contigo tu hacedor, igual gozo, esposo con su novia. Se gozará en ti tu Dios. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Yo te desposaré, conmigo para siempre te desposaré, en fidelidad, en amor y en compasión. Conocerás a tu Dios. Ensancha el espacio de tu tierra, tus clavijas asegura. No te detengas, pues tus hijos heredarán naciones. Un pueblo de Dios formará. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Como en los días de tu juventud, nuestro Señor ha querido llevar a cabo un plan en el que incluye a cada persona. Pero también estas personas, cada una de ellas, miembros de una familia, de una comunidad y de toda una nación. El plan de salvación de Dios no es diferente a la historia humana.
Más bien es la única sola historia de cada persona, de cada familia, de cada pueblo, pero vista o experimentada desde la fe, desde la experiencia del amor de Dios. Por eso, pues tenemos que ver por qué hay lugares sagrados, personas sagradas, apartadas, dedicadas al Señor, al servicio de su palabra. Y tiempos sagrados, el día del Señor, que es el sábado para los judíos, el viernes para los musulmanes y el domingo para los cristianos. De todos los días de la semana hay uno que cada cultura, que cada pueblo debería darle culto al verdadero y al único Dios. Aunque sean días distintos, pero un día dedicado totalmente al culto a Dios. Y por eso, pues está para nosotros el miércoles de ceniza, no es obligatorio, pero sin embargo mucha gente atiende. El triduo sacro, la Pascua, Navidad, días marianos, como el 15 de agosto y 8 de diciembre, Día de la Santísima Virgen, Día de Todos los Santos, etc. Hay muchos momentos. Este tiempo de Cuaresma es un momento especial, sagrado, de penitencia, de oración, de ayuno, de pedir perdón y dar el perdón, de reconciliación. Es un tiempo muy sagrado que nos prepara desde el miércoles de ceniza hasta el miércoles santo, que es cuando termina la Cuaresma. Enseguida, después del miércoles santo, es el triduo sagrado, jueves santo, viernes santo y sábado de gloria, y luego por supuesto la resurrección. Pero además de tiempos sagrados, también tenemos objetos sagrados: el altar, la silla o cátedra, los lienzos purificadores corporales, cáliz, patena, el sagrario, vestuario del sacerdote, ¿verdad? Agua bendita, la cruz, cirios, aceite, sal, palmas, ceniza o arena. Mis hermanas y hermanos, vivimos hoy un tiempo de violencia, un tiempo en que un solo individuo puede causar tanto daño como está sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo es posible que nomás nos estamos fijando en ese hombre de Rusia? No se nos olvide que acabamos de pasar por un antiamericano, por uno que realmente no creía ni en la democracia y que usó a Dios y el movimiento Provida para sentirse el todopoderoso. A mí pueden hacerme lo que quieran, puedo matar a alguien en la calle 8 y me salgo con la mía, y se salió con la suya. ¿Cómo hay jefes de Estado, dictadores, personas que se sienten con el poder civil o religioso y que creen que no hay un Dios al que hay que dar cuentas? Por eso San Pablo llora. Llora porque tiene un amor tan especial para los cristianos de Filipo. ¿Quiénes son ellos? Es aquella comunidad que a las cuantas semanas, meses, quizás no más de 2 años y medio de la muerte de Jesús, proclamaron que Jesús, despojándose o haciendo a un lado su dignidad y su categoría divina, se abajó a sí mismo, tomó la condición de esclavo, y por eso Dios lo elevó a lo más alto, porque primero se humilló. No pasaba ni siquiera 20 o 30 o 10 o 5 años. Estamos hablando de menos de 3 años, del año 29. Y ya había gente que lo proclamaba como aquel que está sentado por encima de todos, a cuyo nombre todos deben alabar y ante el cual todas las rodillas se deben doblar, porque al nombre de Jesús todos deben doblar esas rodillas y todos pronunciar su nombre. Y que no dice la Escritura que yo no comparto mi gloria con ningún otro porque soy un Dios celoso. Pues con Jesús el Padre Celestial no estuvo celoso. Fue para gloria de Dios Padre que el nombre de Jesús se escucha y resuena en todos los rincones de la tierra. Por eso San Pablo dice: manténganse fieles en el Señor, especialmente aquellos que pasan por la prueba. Porque ha habido entre la comunidad de seguidores de Jesús aquellos que odian la cruz de Cristo, porque su Dios es el vientre, la tragazón, es la fama o el sexo, el dinero, es tantas cosas de este mundo, pero no el Señor Jesucristo. Ustedes manténganse fieles a Jesús.
y en Él triunfaremos de todos los ataques que hemos recibido. Pues bien, hermanos y hermanas, yo sí quisiera hablarles de una octava alianza, y la cual también la voy a relacionar conmigo en lo personal. Pero no se les olvide estas 7 alianzas anteriores, y esta es la octava. La primera es alianza o promesa de Adán y Eva, ¿verdad? Con la promesa del Redentor del mundo. La segunda alianza noética o de Noé, para que Dios no destruya más la tierra. Ya si ustedes ahora con la bomba atómica y con fuego quieren acabar la tierra, yo voy a cumplir de no acabar la tierra más con un diluvio. Él hace surgir el arco iris como señal de una flecha que se va a lanzar contra él mismo. Allí está listo el arco iris. ¿Por qué? Porque Dios no tiene a alguien más grande ante el cual jurar. Jura contra sí mismo y pone la flecha del arco: yo mismo me mato si fallo a esta alianza de que no acabaré los pueblos con tanta lluvia. Ay, qué bueno que apareció el arco iris. Y si ustedes se acaban y se matan, pues ustedes sabrán. Ay, Dios mío, ojalá que no. Pues está la alianza abrámica, ya dijimos, la que hablamos hoy, que con esos animales partidos Dios le muestra a Abraham que le va a cumplir dándole un hijo, dándole una tierra y una casa, dándole buena fama, que será bendición para todas las naciones. Cuando usted tiene necesidades básicas humanas, pero también anhelos más profundos, tanto las necesidades básicas como sus sueños o ideales, Dios todos ellos los conoce muy bien, y a cada persona quiere un trato único, personal, como si fueras la única persona que existes en el mundo. ¡Qué grande es nuestro Dios! Por eso Jesús es Dios, porque cada persona puede hablar con Él como si Él fuera el único en este mundo. Nos toma en cuenta tan en serio y tan personal que nadie le llega en su forma tan amorosa y tan atenta a nuestras necesidades. Y pues ya las demás nomás las nombro: alianza efraímica o profética o deuteronómica, alianza mosaica de Moisés, de la ley, alianza davídica de cómo Dios ve que todo el pueblo de Israel no pueden cumplir con los 10 mandamientos. Entonces Dios tiene que hacer surgir una nueva ley que salga de dentro y no que sea impuesta de afuera. O sea, por mandamientos: si no tú cumples esto, y si no cumples te castigo. No. Ahora Dios, con esa nueva alianza que es prefigurada en David. David fue un adúltero, fue un gran pecador, pero fue muy honesto. Con él no hubo la ambigüedad de la hipocresía, y por eso le agradó a Dios, no así Saúl, el rey anterior a David. Y por eso entonces esta alianza, sexta alianza davídica, pues es un preludio de lo que será la nueva y eterna alianza que le prometen a David, que después de que se reúna con sus padres, su cuerpo no quedará corrupto, es decir, un descendiente de David se levantará de entre los muertos, y su cuerpo físico, no espiritual nomás, sino físico, será transformado en lo que es la meta de cada cuerpo. Por eso hoy hablamos también de una octava alianza, que es la que nos revela el evangelio de hoy, de la transfiguración que Jesús hace con sus 3 amigos más cercanos, que son Pedro, Santiago y Juan, y les lleva a un monte alto, y allí se transfigura y sus vestiduras se vuelve tan blanca y resplandeciente. Y entonces aparece a un lado de Jesús Moisés, que es la figura principal del judaísmo, pero también Elías, el que representa la alianza deuteronómico profética, que es a todos los profetas. Y Jesús dialoga con los dos, explicándoles o de alguna manera, no se nos dice en el evangelio de qué hablaban. Pedro estaba tan embelesado, tan lleno tan maravillado, que le dijo: Señor, si quieres hacemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice el evangelio que no sabía lo que decía este tonto. Se olvidó de él, se olvidó de sus compañeros. Él no le importaba nada, nomás seguir viendo a Jesús platicando con Moisés y con Elías. Y de repente oyeron una voz
lo más importante del episodio de este evangelio, que de entre las nubes que los cubría, les dijo: Jesús, este es mi Hijo muy amado, el escogido, escúchenlo. Mientras que en el bautismo Jesús escuchó la voz del Padre Celestial que le dice a él personalmente: tú eres mi Hijo, en ti tengo puestas mis complacencias. Ahora la voz de Dios, el Padre Celestial, se dirige a los discípulos. A Él deben escuchar. Y hoy, para ti que participas de esta Santa Misa, Dios te vuelve a repetir: a Jesús escucha. No a los famosos de este mundo, no a los que se sienten apoderados, no los que odian la cruz de Cristo, no los que buscan el placer por el placer. No, busca a Jesús, aunque seguir a Jesús implique ir al Calvario con Él y sufrir con Él. ¿De qué manera entonces esta octava alianza, que le llamo alianza transfigurativa de la transfiguración del Señor, también le llamo como un anticipo de lo que será la resurrección del Señor, pero también de lo que será nuestra vida en el cielo? El Señor nos da ya, cada vez que venimos a la misa, un anticipo de lo que viviremos en el cielo, alabándolo por la eternidad, gozándonos de su presencia. Eso se llama anticipo. Y también, pues claro, le llamo la alianza prenupcial, que este canto que nos hizo este coro y que siempre, desde la primera vez que les escuché y le empecé a poner atención, dije: este canto lo hago personal. Es como el Señor que me invita a renovar mi amor nupcial con Él. Toda religiosa o todo célibe que entregan su cuerpo al Señor como ofrenda, buscamos la manera de ser fieles a ese compromiso de celibato o de virginidad de las hermanas, pero también reconozcamos que para poder tener entusiasmo por nuestra vida entregada al Señor, vemos en ustedes, los matrimonios, el modelo que debe integrarse uno al otro para caminar con el Señor. Qué triste cuando les decía: bueno, en realidad yo no sé si me perdí de mucho, y si el Papa hoy permitiera que si los padres se casan, ¿verdad?, que si yo me casara, yo les he dicho francamente que no, porque no quiero ser injusto, quitar el tiempo a mi mujer por entregarlo a la comunidad, o entregarme a la comunidad e ignorar a mi mujer. Por eso ustedes, matrimonios, tienen la gran tarea de buscarse uno al otro, pero con Dios en medio de ustedes. No tengan miedo de tener una tercera persona, pero que ese sea el Señor, no otro fulano, otra fulana, ¿verdad? Porque tampoco. Pero que sí busquen la manera de hacer de su intimidad una oración, una manera de representar en ustedes esa alianza nupcial entre Dios e Israel, Cristo y la Iglesia, y Jesús, justo juez, que viene, y que la Virgen María, la Iglesia y el Espíritu dicen: Maránata, ven pronto, Señor Jesús. Esa alianza, pues que le llamo yo transfigurativa de anticipo y prenuncial, miro a la Santísima Virgen María como la nueva mujer triunfadora de Satán, que su propio Hijo le llama mujer en Caná de Galilea y en el Calvario como corredentora o colaboradora principal de su obra de salvación. Bueno, pues, ¿dónde fue la transfiguración de Jesús? Se dice que en el monte Tabor, aunque aquí no se nombra ese monte, que puede ser el mismo monte del Carmelo. Muchos escrituristas dicen que se trata del mismo monte. No importa si son montes distintos, pero de alguna manera la experiencia es similar en el Carmelo. Y también, aquí yo agrego el monte del Tepeyac en las Américas. Simbolizan estos tres montes del Tabor, del Carmelo y del Tepeyac como si fuera un solo monte, el monte Carmelo del que habla San Juan de la Cruz, en el que se nos invita a contemplar a Dios y a tener esa experiencia unitiva con Dios, no sin antes por pasar por una etapa purgativa o de oscuridad. Mis hermanas y hermanos, como yo he tenido tanto amor por mis comunidades, que yo he sentido que el Señor me ha bendecido con ellas recién ordenado en los baños, y también en la iglesia de la Catedral de San Juan en Fresno, así como en Santa Lucía en Fowler y de Monte Carmelo nuevamente en Fresno.
Yo le doy gracias a Dios, igual que San Pablo, por el gran cariño que tengo a tantas personas que me apoyaron y me dieron su casa, su alimento, me apoyaron en todo mi ministerio. Desde que me hice sacerdote, a los cuantos meses comencé a grabar misas para la radio. Estoy a punto de cumplir mis 25 años o bodas de plata sacerdotales, y yo solo le pido a Dios que me dé la gracia de apreciar a Él, que es la fuente de mi sacerdocio, porque en Jesucristo tenemos el sacerdocio eterno, a imitación de, como prototipo tiene a Melquisedec, que no tuvo principio ni fin. Tenemos la ofrenda más pura del Cordero Inmaculado, que es su cuerpo y su sangre. Y tenemos el altar de la cruz. Entonces Jesucristo es el sacerdote, es la ofrenda y el altar que más nos conviene. Y pues sí, obviamente ha habido en esas comunidades a las que he servido en mis 25 años, personas que no me han querido. Y pues yo rezo por ellas y le pido al Señor que, pues cuando fui de una comunidad a otra, iba muy triste porque en una me habían aparecido alacranes y escorpiones, y en la nueva comunidad encontré dinosaurios y todo eso, otro tipo de bestias simbolizadas en el Apocalipsis, que desde el comienzo no me quisieron para nada. Pero yo no he dejado de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el corazón de mi predicación. Por eso, a esta octava alianza, que es un resumen de todas las 7 anteriores, también la relaciono pues con la Santísima Virgen, modelo de la Iglesia, y con una persona muy importante, San José. Hace unos días fue el 8 de marzo, el Día Mundial de la Mujer. Y qué mejor modelo que la Santísima Virgen María. Y a unos cuantos días será la festividad de San José. También, qué hombre, modelo de hombres. Aquí a San José yo simplemente lo defino como el José silencioso, obediente, justo, padre, patriarca de la nueva creación. San José, pues, nos recuerda al José soñador de los hijos de Jacob, que tenía sueños en el que veía que él estaba al centro y todos sus hermanos le rendían pleitesía. No les gustaba a los hermanos oír eso. Concluyo, mis hermanos y hermanas, diciéndoles cómo podemos participar todos los días de esa alianza, de ese sacrificio puro, de ese sacerdocio eterno, de ese altar de la cruz a las 12 del día o a las 3 de la tarde, hacer la coronilla de la misericordia que el mismo Señor Jesucristo reveló a Santa Faustina, y que es tan sencillo como se nos dice, al ofrecer precisamente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu queridísimo Hijo Jesucristo nuestro Señor, como propiciación. Mucha gente no entiende qué es esa palabra. ¿Sabes qué significa? Es cuando tú, en la ofrenda que das, no es nomás económico, en la ofrenda que das a la canastita, pero tu persona que va a la iglesia, tu persona que cada día se levanta y se sacrifica para trabajar y traer de comer a la mesa de tus hijos, por cada sufrimiento, cada gota de sudor, cada dolor, cada enfermedad, todo lo que sufres o lo otros te hacen sufrir, lo ofreces junto con el sacrificio de Cristo, en propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Estos días, esta semana, todos debemos rezar esa oración, o bien sea a las 12 o a las 3 de la tarde. Búsquenlo en los canales católicos o googleen, que puedan imprimir cómo va esa oración y repítanla cómo va. Son 50 veces que se tiene que decir: por tu dolorosa pasión, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Que tu boca diga eso, no, pues eres una extensión de la pasión de Jesús. Tú eres otro Jesús hoy y aquí, cuando te pones de rodillas y haces la coronilla de la misericordia, porque en ella se encierra nuevamente el sacerdocio eterno de Cristo, la ofrenda pura y perfecta de su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y también, por supuesto, el altar de la cruz, porque cada Eucaristía
Es parte de la pasión de Jesús y todos los sacerdotes con suma devoción debemos hacer la Santa Misa pensando en ese momento de dolor, de sacrificio y de ofrenda, y para que aunque Pablo haya llorado todo lo que le persiguieron, y yo también he llorado por lo que he sufrido por mi sacerdocio y mi predicación del Evangelio, sé que el Señor me hará resucitar y que el día de hoy el Señor revela su rostro bellísimo y sus vestiduras resplandecientes, sea un anticipo de lo que contemplaré una vez que me muera por la eternidad y por haber hecho mi trabajo de sacerdote, porque puse el dedo en la llaga a aquellos que lo ofenden y animé a aquellos que le son fieles a permanecer unidos a la iglesia, unidos a Jesús, unidos a su palabra. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración universal. Recuerden que este es el momento de estar de pie. En primer lugar pedimos por el Papa Francisco para que siga siendo fiel a su ministerio petrino y de gran pastor. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por la conversión del presidente Vladimir Putin y también por todos los líderes del mundo entero. Que Dios le quite de su mente planes de querer seguir destruyendo no solo a su nación vecina de Ucrania, sino a sus propios conciudadanos, que sepa que la guerra no lleva a nada. En cambio, los diálogos de una paz duradera depende de la buena voluntad y no solamente de qué tanto poder en las armas o en dinero, bien sea de este país, de Estados Unidos o de armas en Rusia, sino que sea en el diálogo constructivo. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por los desplazados, los refugiados, los que andan buscando dónde quedarse en las naciones vecinas de Europa, y también por los inmigrantes en América, los inmigrantes del mundo entero, para que sepamos que toda la historia humana está compuesta de sedentarios y de inmigrantes, de aquellos que ya se estabilizan como ciudadanos y de aquellos que luchan salir de sus países para no quedar de rodillas bajo la opresión, sino que buscan un progreso genuino de su vida personal y la de sus familias. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Abre mi corazón, te quiero amar como tú. Abre mi corazón, ayúdame a amar. Ven y descansa en mi corazón. Ven y descansa, te aliviaré. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes con esa ofrenda que hacen, les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo, el alma, la mente y el corazón de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo.
Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin parar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan, cada vez que bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre su ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero,
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y a nuestro obispo José Brennan, al orden episcopal y a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta tu familia que participa presencialmente en esta misa, pero también los que participan virtualmente en línea de este santo sacrificio u ofrenda agradable a ti, para que congregados en tu presencia nos reúnas en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Pues de lejecitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Dándonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. He aquí a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tanto tiempo mendigando amor y seguridad, en las sombras aguardando, sin saber quién llegará, pero viene el esperado, y esa sed de amanecer se vuelve un grito en la noche. Jesús, que yo pueda ver, lavaré mis ojos en
se abrirán mis ojos y se hará la luz para ver en todos el rostro de Cristo Jesús, para ver en todos el rostro de Cristo Jesús. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Pase la voz para que sigan escuchando la Santa Misa todos los domingos a las 9 de la mañana, hora Pacífico de California, 11 de la mañana, hora de México o de otros países, no sé qué diferentes horas. Que pasen ustedes muy buena tarde o noche o buenos días. Hasta luego.